Bueno, por lo pronto, ¿crees que sí es un alivio este anuncio para un mes más que le da al sector automotriz? Sin duda es una parte bien importante porque casi 40% de lo que le exportamos a Estados Unidos viene de este sector y obviamente aquí están embebidos, por lo menos dentro de la industria, pues alrededor de 9 millones de empleos. Entonces, creo que es un primer buen respiro, sin embargo, me parece que es una muy mala señal porque lo que se está destruyendo es la confianza. En un primer momento, la Casa Blanca lo que mencionaba era de las tres grandes empresas estadounidenses involucradas, sin embargo, pues parece ser que a la mera hora son todo el sector automotriz. No digo que sea una mala medida, lo que digo es que el mecanismo de comunicación está siendo particularmente malo en un momento donde la incertidumbre está afectando, por supuesto, la confianza en el sector automotriz, pero en general en todo el sector exportador, que sabemos que 80% de lo que exportamos, le vendemos al mundo, es exactamente a Estados Unidos. Entonces yo diría eso, es un buen respiro a medias, porque es una mala señal que sea una comunicación encontrada, la afectación a la confianza permanece también hay pues esta zozobra de no conocer el plan A, B y C, pues justamente desde el lado mexicano, porque el lado mexicano pareciera tampoco tener una línea de comunicación confiable. Sin embargo, bueno, reiterando, pues sabemos que no es un problema únicamente de este lado de la frontera y pareciera más bien que los canadienses, en este afán de tener una política interna, un debate electoral, pues han optado por una posición bastante más agresiva que yo estimo que México no está ni en posibilidad ni en necesidad de hacer en este momento. Esperemos que el día de mañana exista esta llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum y podamos avanzar en un poquito más de información que nos dé este respiro que tanto necesitamos. Oye, bueno, hay un debate en México, lo sabes, entre la oposición y también el oficialismo sobre si la postura de la doctora Claudia Sheinbaum, de la presidenta, es la adecuada, de esperar un poco de tiempo antes de anunciar medidas retaliatorias, o la adecuada es el irse a la guerra comercial, como ya lo estableció Canadá. ¿Cuál es tu punto de vista? Me parece que en este momento para México conviene más no tomar medidas retaliatorias. Sabemos que cualquier medida de detenimiento o de incremento en el costo del comercio internacional en una economía como la norteamericana, no solo la mexicana, solo va a tener costos. El impuesto que paga el consumidor estadounidense ahora que hay aranceles para una serie de productos mexicanos y canadienses, pues es eso, es un costo adicional a su consumo. Si por el contrario, ese impuesto o otros impuestos, digamos, derivados de aranceles retaliatorios, se ponen de este lado, pues lo que acaba pasando es que las familias mexicanas, el consumidor, consumidora mexicana, acabaremos pagando más. Esto del lado de los hogares, pero por supuesto del lado de la producción, pues sin duda nos hace perder competitividad porque los aranceles que nos ponen de entrada, pues hacen que seamos menos competitivos en términos de precio y por supuesto, pues México necesita una nueva energía económica, dado que al cierre del año pasado ya preveíamos, ya se observa una ralentización muy importante en el cuarto trimestre y este primer trimestre, antes de los aranceles, ya se antojaba también más bien flojo. Entonces, me parece que el gobierno de México hace bien en Sí. esperar. Yo sugeriría que no esperara demasiado y sobre todo que sí empezara a dar visos pues de cuáles van a ser los sectores sobre los cuales se van a imponer estas medidas retaliatorias arancelarias y no arancelarias. Sí. Ya hablaba yo hace un momento de este artículo, esta publicación de la Universidad de Yale a través del laboratorio de presupuesto. Hablan ellos más o menos en términos generales de un 0,6% de impacto a la economía estadounidense, una guerra comercial planteada en esos términos de 25% a los tres países, China, México y Canadá. ¿En México tenemos algún cálculo similar? ¿Va por ahí más o menos también, Sofía? Mira, hay varias estimaciones de distintas universidades y think tanks, tanto en Estados Unidos como en México. Me parece que el consenso va que el golpe arancelario de ida, es decir, de Estados Unidos hacia México, hacia nuestras exportaciones, presupone una contracción que va entre 1,5 y 2,3 puntos porcentuales del PIB, es decir, es una pérdida en la posibilidad de crecimiento. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que presupone también que son medidas arancelarias que permanecen en el tiempo. ¿Qué nos dice, por otro lado, el tipo de cambio?
nos dice que claramente los mercados no están considerando que este tipo de arancel se coloque de manera permanente y más bien esperan que haya pues un retiro total del arancel o retiros parciales y que se pueda avanzar relativamente rápido a un entorno donde ese no siga siendo la regla. Claramente el impacto en el crecimiento sería mucho mayor si pusiéramos medidas retaliatorias iguales y sabemos que eso no va a ocurrir, pues entre otras cosas por todos los empleos, toda la producción que está comprometida de este lado de la frontera. Por tanto, pues las estimaciones siempre se hacen sobre la base de supuestos y creo que algo que no tenemos ahorita es justamente señales y certeza y por eso mencionaba yo que si bien ya nos dijeron que esperaremos al domingo para conocer los planes del gobierno mexicano, sería muy útil en ir, por ejemplo, perfilando cuáles van a ser los sectores o las industrias sobre las cuales se piensa poner aranceles retaliatorios justamente para que empiece a haber presión del lado norteamericano pues respecto al gobierno de ese país y entonces pues como ocurrió en el caso de los coches pues se levanten las medidas arancelarias pues porque ya lo vimos el día de hoy, ¿no? Se puede presentar ya sabemos que las medidas arancelarias también producen un efecto inflacionario. Podríamos estar a un término que algunos ya están mencionando como es la estanflación, estancamiento económico más inflación. Sofía. Pues dependerá mucho de la reacción que tenga el gobierno de México. Ahorita lo que tenemos sin aranceles retaliatorios es un escenario de poco crecimiento económico este año y también de menor incremento en la inflación. Justamente los datos de la encuesta Banamex que se publicaron hace apenas un ratito, la encuesta Citi, perdón, hace apenas un ratito, pues vemos cómo se confirma que tendremos muy bajo crecimiento económico, por debajo del 1% a lo largo de 2025. Sí. Y por otro lado, pues vemos que no se antoja que vaya a haber presiones inflacionarias a menos de que se impongan aranceles retaliatorios que impacten el pago de los enseres domésticos comunes con los cuales, a partir de los cuales se mide la inflación en México. Entonces, la respuesta es, si México impusiera aranceles espejo en 25% de manera transversal, como lo hiciera Estados Unidos en primer momento, sí veríamos esta inflación. ¿Qué estamos viendo? Que ese no va a ser el caso. Todavía hay una expectativa de una menor inflación a lo largo del año, que se siga manteniendo más cercano del objetivo de Banco de México de 3%, aunque lo que sí puede pasar es que la reducción en la actividad económica se traduzca en menos empleos y por lo tanto en menos poder adquisitivo, se reduzca la capacidad de compra y bueno, aunque sea una inflación medianamente contenida, pues la acaba impactando en mayor medida a los hogares mexicanos, eso sí podemos ver.